¿Por qué asistimos a esta clase si no es obligatoria? Bueno, eso es una de las preguntas que el alumnado se plantea, sobre todo cuando tiene que enfrentarse a clases, asistir a clases que como tal no son obligatorias en el currículo, es decir, que no les va a contar la asistencia a la hora de, por ejemplo, tener una evaluación continua. Mi nombre es Daniel Santos Carrasco y pertenezco al Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, donde soy investigador predoctoral en formación. Y me gustaría presentar esta comunicación a todos los congresistas de este congreso INDOC de la edición de 2026, que he titulado ¿Por qué asistimos a esta clase si no es obligatoria? Factores que motivan la asistencia del alumnado de psicología. En esta presentación simplemente voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre en qué ha consistido este trabajo y los datos principales. Pero si alguien está muy interesado en indagar un poco más en qué es lo que he encontrado, cuáles son los detalles específicos, etcétera, etcétera, le encomiendo a que lea el capítulo final que será parte de los libros que deriven de este congreso en DOC. Y para cualquier duda, pues estaré encantado de resolver a través del chat cualquier tipo de duda que surja de esta ponencia. Para contextualizar un poquito el trabajo, nos encontramos con un desafío creciente, el asentismo en la etapa universitaria y el descenso paulatino de la asistencia conforme van pasando los años. Esto es algo que ya hemos visto en trabajos previos en mi universidad, por ejemplo, en mi facultad, en la Facultad de Psicología. Hay distintos proyectos de innovación docente que están exclusivamente enmarcados en este problema del asentismo. No solo en identificar las causas de este asentismo, sino también en proponer mejoras, en proponer, por ejemplo, a la hora de preparar las clases, qué debe hacer el docente para favorecer la asistencia del alumnado o a nivel institucional, qué debe hacer el centro para mejorar este sentido de pertenencia y que el alumnado, su motivación intrínseca aumente y pueda venir a clases sin mayores problemas. La decisión de asistir o no a una clase que no es voluntaria, pues obviamente es voluntaria, valga la redundancia, es decir, sin una imposición estricta a nivel curricular, a nivel del programa de la asignatura, la presencialidad pasa a ser un proceso motivacional complejo. El alumno tiene que, atendiendo a múltiples factores, pues esto es obviamente un mecanismo multidimensional. Atendiendo a múltiples factores, el alumnado tendrá que poner en una balanza lo que gana y lo que pierde si asiste o si no asiste a la clase que es voluntaria, perdón. Los objetivos de este estudio, por tanto, son tres. Visto el aumento del asentismo en general y en particular en las clases que no son voluntarias, pues en primer lugar queremos evaluar la frecuencia de asistencia en alumnos de primero de psicología, en concreto en la asignatura de fundamentos del aprendizaje y la conducta y en aquellas clases que no son obligatorias. En segundo lugar, identificar factores metodológicos, personales y ambientales que son determinantes en esta asistencia a clase. Y en tercer lugar, proponer recomendaciones para el docente y a nivel institucional, para obviamente favorecer la asistencia. La metodología del estudio fue mixto, se realizó un estudio exploratorio de diseño mixto, cuantitativo y cualitativo, en el que participaron 24 estudiantes de primer curso de grado en psicología de la Universidad de Sevilla, de la asignatura de fundamentos del aprendizaje y la conducta. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario en Microsoft Forms compuesto por preguntas cuantitativas con escala tipo Likert de 1 a 5 puntos y preguntas abiertas. Y el análisis se realizó pues una estadística descriptiva para los datos de las preguntas cuantitativas y un análisis temático de contenido para las preguntas abiertas. En cuanto a los resultados cuantitativos, encontramos en primer lugar una alta asistencia a clase, es decir, los alumnados que contestaron al cuestionario de Microsoft Forms indicaban que ellos asistían con mucha regularidad, la escala va de 1 a 5 y puntuaron de media un 4,42, para asistir a clase. Y algunas de las razones que daban a nivel cualitativo eran la formación, o sea,
una formación a la que no podían acceder si se quedaban en casa y estudiaban por su cuenta. Es decir, un valor añadido de la docencia presencial. ¿Qué la impulsaba? ¿Qué impulsaba esta alta asistencia? Pues los factores determinantes para asistir a clases no presenciales eran, en primer lugar, las relaciones cercanas con el docente. En segundo lugar, una vinculación con casos prácticos reales de la teoría. En tercer lugar, que los profesores tuvieran vocación, es decir, que el alumnado percibiera que el docente tenía una vocación, es decir, que le gustaba la asignatura que estaba impartiendo, que le gustaban los contenidos, que le gustaba dar clase, que le gustaba la interacción con el alumnado. En tercer lugar, que los profesores... el tercero ya lo he dicho. En cuarto lugar, una combinación teórico-práctica. Y esto está muy relacionado con la vinculación con casos prácticos, es decir, la teoría tiene que encontrar un hueco en la práctica. No podemos, en una carrera tan aplicada como psicología, aunque estemos explicando asignaturas de formación básica, asignaturas troncales que tienen mucha carga teórica, que tienen muchos fundamentos, que tienen mucha carga estadística, de biología, de modelos animales, etcétera, etcétera, no podemos perder de vista lo aplicado, no podemos dar las teorías en un vacío, tenemos que conectarlas con lo práctico, que el alumnado que acaba de llegar a la facultad vea realmente cuál es la aplicación de todo esto que están aprendiendo, de estas teorías. Por ejemplo, si explicamos el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental, darles una base aplicada, es decir, esto por qué lo tenemos que aprender, por qué esto es tan relevante para nuestra formación, por qué esto después nos servirá en las asignaturas prácticas, en las asignaturas de modificación de conducta, en las asignaturas aplicadas de psicología clínica, de psicología educativa, de psicología de los recursos humanos. Tenemos en definitiva que conectar lo teórico con lo aplicado. No se puede dar una teoría en el vacío, puesto que esto al final se entiende como algo abstracto y el alumnado no conecta ni con la asignatura ni con estas primeras experiencias en la carrera. Y un factor que tenía un bajo impacto era la influencia de los compañeros, es decir, la actitud de los compañeros o, por ejemplo, si los compañeros asistían más o menos a clase. A nivel cualitativo, las barreras que se encontraban, es decir, ¿por qué no asisten estos alumnos a clases no obligatorias, a clases voluntarias? Era en primer lugar que los alumnos indicaban en primer lugar que no asistían a aquellas clases que no eran obligatorias, donde el profesorado a cargo hacía una lectura literal de las diapositivas en PowerPoint. Y en segundo lugar, una falta de dinamismo, es decir, que las clases no fueran dinámicas, que fuera un monólogo o el formato de clase magistral donde el docente llega, da su charla sobre los conceptos que tiene que dar, sobre el contenido que tiene que dar ese día y vuelve a casa. Esto limita mucho y es una barrera principal para la asistencia a clase no obligatoria. En segundo lugar, en cuanto a las demandas y facilitadores, es decir, qué es lo que piden los alumnos para asistir a estas clases no obligatorias, solicitan que los docentes transmitan verdadera pasión por la materia, es decir, que realmente estén conectados, estén vinculados con aquello que estén dando, aunque la asignatura que les haya tocado dar les haya tocado de rebote, porque hayan estado los últimos en la elección de asignaturas, en la elección de créditos. Hay que vincularse con los contenidos que estamos dando, hay que buscar la forma de que nos gusten para transmitir esa pasión también al alumnado, puesto que de otra forma se hace muy difícil tanto para el docente como para el alumnado conectarse con la asignatura. Y en tercer lugar, un espacio de respeto por parte de sus iguales, es decir, un clima seguro donde podamos expresar, donde podamos hablar sin que nos juzgue el compañero que tenemos al lado. En cuanto a la discusión y conclusiones, pues bueno, la clave del aula, ¿no? La presencialidad depende de lograr una experiencia práctica, interactiva y útil. De otra forma, no se asiste a clase o hay menor probabilidad de que se asista a clase si esta no es obligatoria. Por otro lado, el bienestar socioemocional. El aula como un espacio seguro y libre de juicios para fomentar la participación. Y por último, la triada de la asistencia voluntaria. Es imprescindible que haya una aplicabilidad real de los contenidos teóricos, que haya entusiasmo y vocación por parte del profesor y que el clima de convivencia esté basado en el respeto mutuo, no solo en la relación o la diada profesor-alumnado, sino entre los alumnos como tal. Y este clima de respeto no lo tiene que fomentar otra persona, sino el docente a cargo.
Muchísimas gracias por atender a esta presentación y cualquier tipo de duda que tengan, estaré encantado de resolverla en los comentarios. Un placer y que disfruten del congreso.